En esta tarde iniciamos con una nueva serie y la he titulado Pastoreando lo Profético. Diga después de mí, Pastoreando lo Profético. Es bien importante esta serie de enseñanzas que estaremos teniendo en la congregación, porque mi deseo es que cada uno de ustedes pueda tener un discernimiento mucho más amplio y un conocimiento mucho más profundo en razón de cómo es que el Espíritu Santo se está moviendo en medio de su iglesia hoy. Cada uno de nosotros debe de saber principios que le puedan permitir conocer a Dios de una manera más profunda. Como lo hemos escuchado y lo hemos venido experimentando en esta congregación y en muchas otras congregaciones, Dios está haciendo algo nuevo. Es decir, estamos experimentando un gran tiempo de oportunidad, un tiempo en el cual el Espíritu Santo se está moviendo de una forma muy particular y especial. Un mover de Dios que está manifestando el reino de los cielos en medio de nosotros a través de la revelación del corazón del Padre, por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un mover profético tiene que ver con esto: Dios revelándonos su corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta congregación? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra nación? Un mover profético comienza a descubrir aquello que está en lo más íntimo del corazón de Dios y nos lo da a conocer a través de una mayor intensidad en cuanto a nuestra relación con Jesús. Antes de continuar, quiero enfatizar que cuando estoy hablando acerca de pastorear lo profético, estoy hablando de la importancia que tiene el mantener en una línea correcta y saludable el mover de Dios. Diga conmigo, en una línea correcta y saludable el mover de Dios. Entonces, cuando le estoy diciendo que vamos a hablar sobre pastorear lo profético, le voy a enseñar sobre los cuidados que debemos de tener cuando Dios comienza a manifestarse dentro de una congregación o en una vida. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Porque mire, hace algún tiempo escuché a un amigo decir lo siguiente. Él dijo que todo mover de Dios es comparable a un yacimiento de petróleo. Si aprendemos a controlarle y darle el cauce correcto, será de gran beneficio y bendición. Pero si no lo hacemos, puede destruirnos. Esa es una gran verdad. Cuando Dios comienza a visitar una congregación, cuando Dios comienza a visitar una nación, o cuando Dios comienza a visitar una familia o la vida de una persona, nosotros tenemos que aprender a fluir con el Espíritu Santo para que su presencia sea siempre aquello que Dios desea que sea en nosotros. Y no nosotros comencemos a salirnos de la dirección que el Espíritu Santo nos está mostrando y que al final estemos experimentando solamente el fruto de nuestras emociones. Cuando me estoy refiriendo a controlar el mover de Dios, no quiero que me malentiendan en el sentido de creer que nosotros debemos de resistir al fluir del Espíritu Santo o que nosotros debemos de encajonarlo en una forma de pensamiento. No es así. A lo que me estoy refiriendo es que debemos de ser cuidadosos de que el mover de Dios se mantenga de forma genuina, siendo Dios, sin añadiduras humanas que terminan en excesos. En muchas ocasiones Dios está haciendo algo genuino en una vida, en una familia, en una congregación, pero a causa de que no sabemos movernos en la atmósfera en la cual Dios se está manifestando, muchas veces las personas llegan a caer en excesos. Muchas veces las personas llegan a desvirtuar la presencia de Dios y comienzan a hacer cosas propias de su naturaleza, de sus emociones, de sus impulsos, y entonces ya no es Dios quien está moviéndose. Nosotros deseamos un mover de Dios cada vez más profundo, más genuino. Tenemos que aprender a pastorearlo. Amén. Entonces, para poder disfrutar de un mover profético profundo y espiritual dentro de una congregación o dentro de una vida, es importante dos cosas. Número uno, aprender a fluir con el Espíritu Santo. Y número dos, debemos de
entender que dicho fluir debe de ser pastoreado, debe de ser regulado, debe de ser juzgado, debe de ser analizado, debe de ser cuidado, debe de ser orientado por la figura de autoridad en nuestra vida. A lo largo de la historia hemos sabido de muchos despertares espirituales y avivamientos que Dios ha traído y con ellos ha impactado personas, familias, congregaciones, naciones enteras. Lamentablemente, debido a que en algunas ocasiones no se le dio el cuidado pertinente al mover de Dios, poco a poco comenzó a menguar y finalmente se extinguió. Así que debemos de tener presente, diga conmigo, cada uno de nosotros es responsable de velar por el fuego de Dios que ha sido puesto en nuestro corazón. Dios ha puesto un fuego en su corazón. Cuando usted vino a Jesucristo y le reconoció como su Señor y Salvador y le entregó su vida, la palabra de Dios dice que por la fe el Espíritu de Dios vino a morar en su corazón. Entonces el Espíritu Santo está en usted. Y usted es responsable no solamente del hecho de haber tenido esa experiencia, sino de mantener una relación con Dios. Cada uno de nosotros es responsable de velar por el fuego que Dios ha colocado en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué le comento esto? Porque la Biblia nos narra una historia en la cual había un sacerdote llamado Elí. Este sacerdote era descendiente del linaje de Aarón y la unción de los sacerdotes había sido puesta generación a generación sobre todos aquellos que le precedieron. La unción fue puesta sobre su vida, pero llegó el momento en el cual sus hijos tenían que ejercer el sacerdocio. Sus hijos fueron ungidos, fueron colocados para servir al pueblo de Israel. Pero ¿sabe una cosa? A sus hijos no les importaba el mover profético de Dios. A sus hijos no les importaba conocer qué es lo que había en el corazón de Dios. A sus hijos no les importaba tener una figura de autoridad que pudiera regular de forma sabia y sana lo que Dios había depositado en sus manos. Dios ha puesto algo genuino en tus manos. ¿Quieres decírselo a la persona que tienes a tu lado? Dios ha puesto algo genuino en tus manos. Dios ha puesto un fuego genuino en sus manos. Pero quiero que sepan que para que ese fuego pueda mantenerse ardiendo, se requiere de una intervención sabia y saludable para que ese fuego se mantenga. El fuego de Dios debe de mantenerse ardiendo en cada uno de nosotros. Y debemos de considerar que si somos responsables del fuego que Dios ha puesto en nuestra vida, debemos de atesorarlo y debemos de valorarlo. Amén. Considere lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a primer libro de Samuel, capítulo 3. Y dice el verso 1 lo siguiente: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Estas palabras son muy importantes porque si algo debemos de entender acerca del mover profético es que siempre el mover profético fluye bajo autoridad. Amén. Dice la palabra de Dios que Samuel, que todavía era joven. En el capítulo 1 y capítulo 2 encontramos la historia del profeta siendo un bebé y siendo puesto al cuidado de Elí para que él pudiera servir en la casa del Señor. Entonces ya pasaron demasiados años, pero él continúa teniendo vitalidad. Él continúa siendo un joven, dice la palabra de Dios. Y dice la escritura que él servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Escuche, en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¿Por qué? Porque a los hombres en autoridad, al pueblo de Israel, no le ocupaba, no le importaba el estar expuestos a un mover profético de parte de Dios.
Cada uno veía por sus propios intereses. Cada uno velaba por aquello que sus propias pasiones le dictaban. Pero es importante que sepamos, amada iglesia, que si habremos de tener algo de parte de Dios es porque realmente lo anhelamos. Samuel no era un hombre que simplemente deseaba tener un encuentro con Dios. Samuel representa a esa generación de hombres y mujeres que anhelan tener un encuentro con Dios. Hoy muchas personas pueden desear cosas, pero pocas personas llegan al punto de anhelarlas. El deseo tiene que ver con aquello que queremos. Y si se da, qué bueno, y si no se da, ni modo, no afecta mi existencia, pero el anhelo está relacionado directamente con el sentido de mi vida. Entonces, cuando yo les digo que todo mover profético comienza como una respuesta al anhelo del corazón de una generación por conocer a Dios, lo que te estoy diciendo es que si tú quieres tener un encuentro con Dios, debes de anhelarlo. Hoy día son muchas las personas que desean más de Dios, pero si lo tienen bien, si no lo tienen tan bien, desean los dones del Espíritu, les gustaría hablar en otras lenguas, les gustaría profetizar, les gustaría discernir, pero no lo anhelan. Entonces pueden pasarse toda una vida sin experimentar a Dios. Y al paso del tiempo lo único que hacen es conformarse con lo que las circunstancias les permitan tener de Dios. Nosotros no debemos de permitir que sean las circunstancias las que dicten cuánto tenemos de Dios. Debemos de ser intencionales en nuestra búsqueda de Dios y debemos demostrarle al cielo que realmente tenemos un anhelo por la presencia de Dios. ¿Cuánto anhelas la presencia de Dios? ¿Cuánto realmente te inquieta y te apasiona el poder tener un encuentro con el Señor? Muchas personas hoy día solamente lo desean. Y por este motivo es que no ven una respuesta que pueda cambiar sus vidas y su existencia para siempre. Porque no van más allá del deseo. Dice la palabra de Dios que en este periodo en el cual Samuel servía al Señor, la atmósfera espiritual que predominaba era una atmósfera en la cual lo profético no era valorado. Dios continuamente está hablando, Dios continuamente se está moviendo. En Apocalipsis, Él 7 veces dice: esto es lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios está hablando, pero en este periodo de la historia no significa que Dios haya dejado de desear comunicarse. El punto aquí es que las personas a cargo no supieron valorar el mover profético de Dios, y entonces lo que habían recibido de aquellos que les precedieron, ahora lo estaban llevando a menos, diluyéndolo a causa de su falta de pasión. Nosotros podemos, si tenemos la oportunidad de garantizarle a la siguiente generación un mover de Dios mucho más intenso del que nosotros recibimos. Pero para eso tenemos que aprender a movernos en lo sobrenatural, a movernos en la manifestación de Dios, a movernos en lo profético, donde el corazón de Dios nos es revelado, donde el corazón de Dios y las profundidades del Señor nos son manifestadas. Dice la palabra del Señor que Elí ya se estaba quedando ciego. Y un día, mientras él descansaba en su habitación, note la expresión, ¿dónde descansaba Elí? En su habitación. Mientras tanto, Samuel dormía en el santuario. Elí se apartaba de la presencia de Dios para descansar. Esto implica darse un deleite personal. Pero Samuel no se apartaba de la presencia de Dios, aunque esto le repercutiera en incomodidad personal. Porque no iba a poner una cama junto al arca del pacto. Físicamente estaba incómodo. En lo temporal, él estaba incómodo. Pero garantizaba una relación con aquel que claramente manifestaba el anhelo de su corazón.
Elí había perdido la visión. Y lamentablemente hoy son muchos los cristianos que han perdido la visión. Ya no sueñan cosas grandes en relación a lo que Dios pudiera hacer a través de ellos en su generación. Se han conformado, se mantienen a distancia de lo que Dios está haciendo. Pero Dios está levantando a una generación que tenga un anhelo como Samuel, de buscar la presencia de Dios al costo que sea, con las implicaciones que tengan que tener. Este joven perseveró en la presencia de Dios. Fíjese lo que dice el verso 2. Elí ya se estaba quedando ciego un día mientras él descansaba en su habitación. Verso 3. Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. Y escuche, la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Diga conmigo, si buscamos a Dios con verdadera pasión, siempre habrá una oportunidad que el cielo nos brinde para encender un nuevo fuego. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, no iban a valorar esa pequeña llama que seguía ardiendo. A ellos hubiera sido exactamente lo mismo si esa llama se hubiera apagado. Pero por causa de un hombre llamado Samuel, la llama del fuego de Dios no se extinguía. Porque Dios sabía que ese fuego en el corazón de Samuel era suficiente para dirigir a Israel durante 40 años. Era suficiente para guiar al pueblo de Israel a hacer lo correcto a los ojos de Dios. El mover de Dios, el mover profético de Dios en una vida, en una iglesia, no puede limitarse a lo que nosotros sentimos. Se extiende a lo que Dios establece. Un mover profético siempre va a traer las realidades del cielo a lo natural y establecerá consigo orden. Déjeme decirle que en lo natural podríamos tener muy buena música, podríamos tener un auditorio mucho más grande con aire acondicionado, podríamos tener una gran cantidad de material evangelístico, pero escuche, nada de esto puede provocar al cielo como un corazón que anhela conocer a Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer va a provocar tanto al cielo para visitarnos como el anhelo que haya en nosotros. Si en ti hay apatía, si en ti hay indiferencia para conocer a Dios, créeme una cosa, no lo conocerás jamás. Porque Él solo se revela a aquellos que al buscarle creen que Él existe. Él es galardonador de los que le buscan. Él siempre va a responder a aquellos que tienen un anhelo genuino por su presencia. Lamentablemente hoy día son muchas las personas que se están conformando con practicar una religión. Son muchas las personas que buscan asistir a una iglesia para calmar su conciencia cada fin de semana. Pero ¿qué hay de su relación con Jesús? ¿Qué tan profunda es nuestra relación con nuestro Salvador? ¿Qué tan intensa, qué tan real, qué tan viva, qué tan verdadera es? Porque sabe una cosa, Él solamente se manifestará a aquellos que le anhelen de todo corazón. Siempre un mover de Dios vendrá como una respuesta a una genuina necesidad por su presencia. ¿Quieres más de Dios en tu vida? ¿Lo estás anhelando o solo lo deseas? Hay personas que me dicen, es que llevo buscando a Dios 2 semanas, 3 semanas y nada sucede. Si no hay una condición de pecado en tu vida, mi pregunta sería entonces, ¿cuánto lo anhelas? Porque si solo lo deseamos, no podremos mover al cielo. Tenemos que anhelarlo. Tiene que irse nuestra vida en esa búsqueda de Dios. Como está escrito, como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Debemos de buscar la presencia de Dios con tal pasión, con tal fervor,
Que podamos decirle al cielo que lo que estamos sintiendo por Dios no es una mera emoción pasajera. Los deseos cambian con facilidad, pero los anhelos tienen la capacidad de darle dirección a nuestra vida. Muchas veces venimos a Dios con una actitud conformista, con una actitud que carece de una pasión bien dirigida, bien enfocada. Yo recuerdo cuando era niño y alguno de mis hermanos se acercaba a mí para decirme: voy a ir a la tienda, ¿quieres que te traiga algo? Yo le decía: sí, cómprame. Y me preguntaban: ¿qué es lo que quieres que te traiga? Y yo decía: lo que sea. La realidad es que no deseaba nada, no anhelaba nada, no necesitaba nada. Y muchos de nosotros venimos a Cristo y parece que esa es nuestra respuesta. Dios nos pregunta: ¿qué es lo que quieres de mí? Y decimos: lo que sea. Con sentirme bien me basta. No hay un anhelo, por eso no hay profundidad. Nuestra relación con Dios es superficial. Nuestro conocimiento de Él es superficial. Y no podemos profundizar, ni podemos descubrir todo lo que Él tiene para nosotros por el hecho de que simplemente no lo anhelamos. Se queda en un deseo. Ay, me gustaría. Pero no lo estamos anhelando. La palabra de Dios nos da una clave para poder entender cómo es que surge un mover profético en una vida y en una congregación. En Jeremías capítulo 33, verso 3, dice la palabra de Dios algo sumamente importante. Ese es un pasaje que muy probablemente muchos de ustedes han escuchado, otros tantos lo han aprendido de memoria, pero pocas veces lo hemos visto como la razón de que exista un mover profético en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí tiene que ver con una pasión, con un fervor, con un anhelo desbordante por tener una respuesta del cielo. ¿Cuándo fue la última vez que su oración se comparó a un clamor? Y no me refiero a un dolor por algo emocional que usted siente y dice: voy a desgarrar mi alma delante del Señor. No, cuando estamos buscando su presencia con una genuina sed y pasión por tenerlo a Él. Porque para llorar por nuestros problemas, créame, empiece a contar y todos lloramos. Pero me estoy refiriendo a clamar, a tener una pasión enfocada en la presencia de Dios. Una búsqueda ferviente, desesperada por tener más de Dios. Es esta clase de búsqueda a la que Dios responde. ¿Quiere tener usted más de Dios? ¿Quiere experimentar en su vida un avivamiento? Esta es la clave. Usted tiene que clamar. Usted tiene que buscar. Usted tiene que pedir. Pero con toda su pasión, con toda su fuerza, con toda su intención, que sea realmente un anhelo. Y entonces Dios va a responder. ¿Por qué? Porque todo mover profético comienza como una respuesta. Jamás un mover de Dios va a venir como algo inesperado. Él pone en nosotros el querer como el hacer y Él comienza a provocarnos. Ninguno de nosotros puede acercarse a Dios porque se considere demasiado espiritual o demasiado noble. Nos acercamos a Dios porque Él nos está convenciendo. Entonces venimos a Él con un anhelo en nuestro corazón. Y cuando ese anhelo ha captado toda nuestra atención, toda nuestra fuerza, todos nuestros sueños, nuestros anhelos, entonces ese mover del cielo comienza a manifestarse como una respuesta a lo que nuestro corazón está mostrándole al cielo.
Si queremos entender un mover profético, solo lo podremos entender a la luz de quién es Jesucristo. Y no vamos a poder conocer más a Jesús si en nuestro corazón no hay un ferviente anhelo por conocerle. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conocer más a Dios? Solo lo podemos conocer a través de Jesús. No podemos conocer a Dios a través de programas dominicales, eclesiales. No podemos conocer a Dios a través de cantos especiales. No podemos conocer a Dios a través de tener dádivas para los pobres. Solamente podemos conocer a Dios a través de una persona, y esa persona es Jesucristo. Acompáñeme a Juan capítulo 14, dice la palabra de Dios algo muy importante allí. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. ¿Cuánto conocemos de Jesús? Es lo que conocemos de Dios. Muchas personas quieren tener mayores experiencias con lo sobrenatural de Dios, pero no están dispuestos a someter al gobierno de Dios lo natural. Y necesitamos entender esta verdad. El Señor Jesucristo dice que solo Él puede revelarnos al Padre. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, verso 8. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le respondió: pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Diga conmigo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En un mover profético, en un mover de la presencia de Dios, el corazón de la iglesia, el corazón de cada creyente comienza a tener un despertar por conocer más a Dios. Pero algo que debemos de saber y tener bien claro es que no podremos conocer más a Dios fuera de Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede revelar a Dios tal cual es. Podrían existir muchas ramas de la ciencia que pretendieran explicarnos a Dios. Muchas otras con las cuales confirmar lo que Dios es. Otras ramas del humanismo queriéndonos imponer ciertas formas de pensamiento en razón de la naturaleza y el carácter de Dios. Pero solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos conocer a Dios realmente como es Él. Jesús entonces le dijo: ¿cómo pues puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre. Es el Padre quien está hablando a través de mí. Es el Padre quien pone en mí esas palabras para que yo pueda comunicárselas y ustedes, viendo las obras que realizo, puedan creer que Él es en mí. Vea otra referencia bíblica, Mateo 11, 27. Dice la palabra del Señor, Jesús hablando: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Solo vamos a conocer a Dios a través de Jesucristo. No podemos conocer a Dios a través de ningún otro medio, a través de ninguna religión. Solo podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. De este modo es que debemos de entender que todo mover de Dios en medio de la iglesia debe de tener tres cualidades, tres características. Y la primera característica es que todo mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia debe de ser cristocéntrico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no viene a promoverse a sí mismo. Hay espíritus engañadores
que quieren imitar el fluir del Espíritu Santo y lo único que están haciendo es llamar para sí la atención. Nosotros, a través de esta serie de Pastoreando lo Profético, vamos a aprender a discernir y a entresacar lo que es realmente de Dios de aquello que no es de Dios. Por eso es tan importante que conozcamos las Escrituras, porque solamente a través de ellas podremos conocer a Cristo. Y este es el punto número 2. Todo mover del Espíritu Santo en la iglesia, todo mover profético debe de estar basado en las Escrituras. Si nosotros estamos viendo manifestaciones, expresiones que al parecer son demasiado impresionantes, pero no están contenidas en la Escritura, no tenemos la obligación de llamar a esto un mover de Dios. ¿Me explico? Porque la iglesia está experimentando un tiempo de oportunidad. Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas en medio de nosotros y tenemos que estar preparados para poder diferenciar lo que es genuino de lo que no es. Tercer cualidad de todo mover profético dentro de la iglesia es que debe de ser confirmado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las 3 características de un mover espiritual dentro de la iglesia? Número 1, ese mover espiritual es cristocéntrico. Número 2, está basado en las Escrituras. Y número 3, es confirmado por el Espíritu Santo. Cuando un mover espiritual no tiene esas 3 características, corremos el riesgo de estarnos involucrando en una manifestación netamente humana o con un origen espiritual distinto al de Dios. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a predicar a una congregación que presumía de tener un mover muy poderoso de Dios. Ellos asimismo se describían como una iglesia en avivamiento, con un mover del Espíritu Santo impresionante. Cuando yo llegué a ese lugar, lo que pude darme cuenta es que esa iglesia estaba hechizada. Los pastores estaban hechizados, los líderes estaban hechizados, estaban seducidos por un espíritu de adivinación que estaba ejerciendo su influencia a través de una pareja. El pastor había sido cegado, los líderes también, y le habían dado oportunidad a estas personas para que comenzaran a infiltrar dentro de la iglesia enseñanza no bíblica. Ellos le decían a la gente: si usted tiene una necesidad o quiere saber algo, tráigame la fotografía de su familiar y nosotros le decimos el pasado, el presente y el futuro de esa persona. Si no puede conseguir la fotografía, tráiganos su firma en un papel, algo que le pertenezca a esa persona, y con esto nosotros le vamos a decir todo acerca de esa persona. Un espíritu de adivinación operando muy fuerte detrás de personas que estaban buscando el mal de una congregación. El conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de Dios nos va a ayudar para empezar a identificar quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Recuerden que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Nosotros debemos de ser sensatos y anhelar tener un mayor conocimiento de la verdad de Dios para poder entonces discernir y poder darnos cuenta de lo que nosotros debemos hacer para que el fluir de Dios no se pierda en nuestra generación. Comencé a predicar acerca de las características de un genuino fluir del Espíritu Santo en profecía y cuáles son los frutos de la palabra profética que procede de Dios. Les hablé también acerca de los riesgos y los peligros que hay de exponer la vida de las personas a una palabra profética que no provenga de Dios. Esa ha sido la primera y hasta ahora la única congregación que me ha corrido después de predicar. Terminé de predicar y se acercó a mí el pastor muy molesto, y una de las cosas que me dijo es que yo debería de estudiar más la Biblia para comprender cómo Dios se movía en medio de ellos. Que aunque no tenían un texto bíblico para decir que lo que ahí estaba pasando era de Dios, ellos podían afirmar y confirmar que era de Dios. Entonces, después de llamarme ignorante y decirme muchas otras cosas, me dijo así:
toma tu ofrenda y vete. Toda la gente que en un principio se había mostrado muy amable, había cambiado completamente y fui despedido de esa congregación. Era una congregación que Dios había estado bendiciendo y que habían llegado a un buen número, cerca de 600 personas. A los pocos meses después de mi visita me enteré que esa congregación fue dividida precisamente por estos que tenían a la gente hechizada. La dividieron y la congregación se desplomó en cuanto a su número. Mucha gente desertó. ¿Por qué? Porque no se pastoreó lo profético. Hay cosas que Dios comienza a soltar en una congregación. Dios comienza a traer a la vida de una persona. Y si esto no es pastoreado, puede entonces perder el cauce. Es como si tuviéramos nosotros un pedazo de tierra muy grande. Y a pocos kilómetros de ahí pasa un gran río. Pero ese río no tiene ninguna salida hacia nuestro pedazo de tierra. Entonces nosotros necesitamos hacerle un cauce, un pequeño canal para que las aguas del río puedan alimentar ya sea una cisterna, una pileta, un sistema de riego que pueda permitirme en el momento preciso regar mi tierra. Yo lo tengo que controlar. ¿Por qué? Porque si hago simplemente un canal del río a mi terreno, lo va a inundar y todo lo que yo haya sembrado ahí se va a podrir, se va a perder. El agua es benéfica, es una gran bendición, pero si no lo controlo, lo puede destruir. El mover de Dios en la iglesia comienza como algo maravilloso, con un propósito grande de Dios, pero cuando el ser humano no sabe discernirlo, no sabe entender lo que Dios está haciendo y cómo moverse en la presencia de Dios, entonces comienza a tratar de llenar su corazón con expresiones netamente carnales y humanas, emociones. Y entonces ya solamente lo justifican con un siento del Señor. Pero no hay una convicción del Espíritu Santo. Martín Lutero dijo lo siguiente: cualquier enseñanza que no se cuadre con las Escrituras debe de ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Tenemos que apegarnos a la palabra profética más certera, que es la Biblia, en tiempos proféticos. Considere usted esto. La palabra de Dios dice de Jesús que nació de una virgen conforme a las Escrituras. Vivió cumpliendo las Escrituras. Murió conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Usted no cree que un mover profético que está basado en la vida de Cristo deba de ser conforme a las Escrituras? Pero hoy muchas personas, a causa de que ignoran la palabra de Dios, entonces extraen textos de su contexto para darle sentido a lo que ellos en su propia imaginación se generan como algo producido por Dios. Unos años atrás estuvo muy de moda el que en algunas congregaciones dijeran que estaban durante sus servicios de adoración cayendo plumitas de ángel. No lo desacredito como señalar algo que no procede de Dios, pero mi pregunta es: ¿esto de qué manera podría traer rumbo y dirección a la vida congregacional? Tenemos que ser maduros en nuestra manera de juzgar lo profético, porque es nuestra responsabilidad como iglesia del Señor aprender a discernir sobre qué cosas sí están procediendo de Dios y cuáles no son de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios está en continuo movimiento. Lo que encontramos plasmado en Génesis 1:2 es que en medio de un ambiente de caos, el Espíritu comenzó a vibrar, una acción continua. Y entonces cuando el Padre comenzó a decretar, sea la luz, el Espíritu ejecutaba lo que a través del verbo se expresaba. En ese pequeño cuadro vemos completamente plasmada la Trinidad de Dios. El Padre siendo la mente creativa, el verbo que es el Hijo proclamando lo que en el corazón de Dios hay. Ese es un mover profético, y el Espíritu Santo ejecutando lo que el verbo ha expresado que está en la voluntad del Padre. ¿Me explico?
Entonces, no solamente podemos ver al Espíritu Santo moviéndose en la creación, sino también vemos al Espíritu Santo trayendo orden donde hay caos. Así que no me importa cómo vengas esta tarde, cuántos problemas traigas encima, cuántas situaciones estén desesperándote o estén angustiando tu corazón. Si tú realmente tienes un anhelo por la presencia de Dios, déjame decirte, debes de prepararte para que el cielo te responda, porque el cielo responde al anhelo del corazón de un hombre o una generación. Si en nosotros no existe ese anhelo, créeme, no podrás experimentar a Dios. Nadie es bautizado por el Espíritu Santo por accidente. Hay un designio de Dios y hay una pasión en el corazón de aquel que lo quiere recibir. No recibiremos más del Espíritu Santo hasta que pasemos del deseo al anhelo, hasta que estés completamente desesperado y en ello se te vaya la vida. La palabra de Dios nos dice en Hechos de los Apóstoles que había cerca de 120 hombres en el aposento alto buscando la presencia de Dios, que la promesa dada por Cristo se cumpliera en ellos. Y ellos estaban provocando al cielo con un anhelo ferviente en su corazón. No era un grupo de hombres que decían, pues si Dios responde bien, si no también. Hoy no voy a la oración, hoy me quedo acá a jugar mi videojuego. Era una generación que anhelaba. Y por eso dice la Escritura que cuando estaban ellos orando con fervor, se escuchó en el cielo una fuerte ráfaga de viento que llenó todo aquel lugar y lenguas de fuego fueron repartidas sobre todos los que estaban allí presentes. ¿Puede imaginarse ese cuadro? Cerca de 120 personas orando con fervor. Queremos ver tu rostro, queremos ver tu gloria, queremos sentirte. Y el cielo respondió al anhelo de su corazón. Un mover profético comienza cuando nosotros tenemos fervor por la presencia de Dios. Pero el punto aquí es no simplemente tener una experiencia más. El punto aquí es caminar, fluir con el Espíritu Santo. Es como en una relación humana. Puede comenzar la relación, pero si no hay un trato, si no hay comunicación, dicha relación está sentenciada a morir. Si usted prende un fuego, va de día de campo y prende un fuego, si usted quiere que ese fuego se mantenga, tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo. ¿Por qué? Porque todo fuego tiende por naturaleza a extinguirse. El fuego de Dios en tu corazón necesita que tú lo cuides y que tú lo pastorees para que entonces tú puedas tener una mayor experiencia cada día con Cristo. Para provocar un mover de Dios necesitamos fervor en nuestro anhelo por su presencia. Para conservarlo, sabiduría y santidad. Aprender a pastorear el mover de Dios en nuestro corazón y mantenernos consagrados a Él, para que entonces no sea solo una experiencia dominguera, sino sea un continuo caminar con Él. Amén. De tal forma que podemos decir que Cristo es el estándar de todo mover profético. Y es responsabilidad de los pastores lograr que lo que Dios está provocando en sus iglesias no se aleje del estándar. Cuando hablo de pastorear lo profético, hablo de que cada uno de nosotros va a buscar
que lo que Dios está haciendo en su vida se apegue al modelo de perfección del mover de Dios en la tierra, que es Cristo. Hoy la gente vive buscando cosas que le fascinen nada más. Tras la fascinación del momento, de la emoción, y entonces comenzamos a optar por patrones de conducta, por comportamiento, por expresiones que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Hay personas que, habiendo comenzado por el Espíritu, vienen a terminar por la carne. ¿Por qué? Porque el mover de Dios, que comenzó como algo genuino en sus vidas, no fue pastoreado. Iglesia, Dios va a comenzar a derramar dones sobre ustedes, una gracia fresca y poderosa sobre sus vidas. Ustedes tienen que tener la apertura para mantener el control y la sana dirección de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Hay personas que, habiendo comenzado bien, no han terminado bien por causa de que no han permitido que la figura pastoral esté dándole dirección a lo que Dios está trayendo a sus vidas. Cristo es el estándar de todo mover profético. Y es responsabilidad de los pastores lograr que lo que Dios está provocando en sus iglesias no se aleje del estándar. Comienza Dios a traer tiempos de gozo. De pronto la gente, como está escrito, comienza a sentirse ebria por el Espíritu. Es algo que Dios lo provoca. No me pida a mí que se lo explique, pero es algo que la Biblia sustenta. Y hay personas que comienzan a tener esa experiencia. Pero si no se pastorea, en unos cuantos días tenemos un desorden y un caos absoluto. Se tiene que pastorear lo profético. Hay personas que van a tomar de pretexto el mover de Dios para darle rienda suelta a sus pasiones. Se tiene que pastorear y entonces determinar si lo que está sucediendo procede de Dios o no. No podemos decir, es que a mí me toma el espíritu y ya no me controlo. La Escritura dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Nosotros podemos darle un cauce al mover del Espíritu Santo en nuestra vida y la forma en la cual nosotros determinamos y permitimos que Él se manifieste en nuestra vida. Tenemos que ser una iglesia saludable, no una iglesia que restringe el mover del Espíritu, sino una iglesia que sabe fluir con el Espíritu, sin dar oportunidad a pasiones carnales, para entonces distorsionar lo que en un momento comenzó siendo como algo de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en algún momento, en cualquier congregación, existirá el peligro de que se infiltren personas que quieran distorsionar la verdad. Y si ustedes no están bien enseñados, si tienen un fundamento claro de cómo moverse respecto de lo profético, hay gente que tiene tanta sed de reconocimiento que no te va a abordar en la iglesia, pero te querrá visitar en tu casa. ¿Qué día usted puede darme para irle a visitar a su casa y entonces contarle algunas cosas que Dios me ha mostrado de usted y de su familia? Y quien no tiene una enseñanza bíblica, quien no sabe que lo profético se tiene que pastorear, dice, tal día en mi casa. Y vienen y hacen estragos en tu vida. ¿Por qué? Porque no se pastoreó lo profético. Fíjese lo que dice la Escritura. Vamos a Hechos capítulo 20, verso 29. Hechos 20, verso 29. El apóstol Pablo está hablando y él dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Un lobo fácilmente puede ser diferenciado de una oveja. ¿Está de acuerdo? ¿O usted se confundiría si le traigo dos fotografías? Este es el lobo, esta es la oveja. A ver, se los muevo del lugar. ¿Sabe cuál es? ¿Sí podría identificar la diferencia? ¿Son diferentes? Pero ¿qué sucede cuando estos pueden camuflajearse? Fíjese lo que enseñó Jesucristo. Acompáñeme a Mateo capítulo 7, verso 15.
Es ahí donde tenemos entonces que aprender a pastorear lo profético y aprender a discernir lo que es de Dios de lo que no es. Mateo capítulo 7, verso 15. Jesús dijo: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Entonces vamos a encontrar personas que están caminando con nosotros, que están participando de los mismos tiempos de alabanza y adoración, que están participando de las mismas cosas, pero cuyas intenciones en su corazón no son precisamente un anhelo por la presencia de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. ¿Cómo puedo regular el mover del Espíritu Santo? La respuesta es a través de las Escrituras. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios capítulo 4, verso 6. Primera de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice la Escritura así: hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Lea conmigo: no ir más allá de lo que está escrito. Si nos estamos refiriendo a un mover de Dios, debemos de tener un contexto escritural. Debemos de darnos cuenta que ese mover espiritual sigue manteniendo a Cristo en el centro. Por eso se dan tantas sectas con hombres que están predicándose a sí mismos y que ellos son el centro. Pero la gente que no sabe discernir, aquellos que no han sido enseñados, lamentablemente les creen todo aquello que estos profesan, todo lo que estos declaran, y se van en pos de ellos. Cuando la realidad debe de ser que siempre Cristo debe de ser el centro. Siempre todo mover espiritual debe de estar fundamentado en las Escrituras, y siempre todo mover espiritual debe de tener el testimonio del Espíritu Santo. Nuestro Dios, dice la palabra de Dios, que es un Dios de paz, no de confusión. Hay personas que vas a abrir tu casa para que vengan a ministrarte supuesta palabra de Dios, y yéndose te dejarán confusión en tu casa. Dejarán en tu ambiente familiar una sensación de inestabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo ponerle un alto o ponerle un siga a lo que Dios desea hacer. Un siga a lo que Dios desea hacer, un alto a lo que no procede de Dios. Hay muchas personas hoy día que hablan de su propia imaginación. Son personas que por lo general no viven bajo autoridad. Y es probable que en algún momento estas personas llegaron a tener algo genuino de Dios, pero su falta de enseñanza y el no vivir bajo autoridad truncaron el desarrollo de sus dones. Y aunque posiblemente todo comenzó como algo que procedía de Dios, terminó como una expresión carnal, fruto de su imaginación, fruto de sus emociones. Y hay casos en los que jamás ha existido nada de Dios en esa persona, y sin embargo habla usando el nombre de Dios. Ustedes no tienen idea cuántas llamadas recibo de personas que quieren venir a predicar a este lugar. Pero es responsabilidad de los pastores que el mover de Dios en sus congregaciones no se desvíe del estándar que es Cristo. Soy celoso de a quién le voy a dejar mi púlpito. ¿Por qué? Porque cualquier persona que hable desde este lugar, le estoy dando poder para tocar tu vida. Por eso no voy a dejar a cualquier persona que venga aquí a predicarte.
tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado. Muchas personas se autoinvitan y dicen, incluso me ha sucedido, tengo desocupado del 15 al 30 de julio, usted dígame qué día quiere que esté con usted. ¿Qué día voy a bendecir a su congregación? Personas sin referencias pastorales, sin una cobertura, sin alguien que pueda darme un mayor conocimiento de cómo se maneja. Y hay muchos pastores que lamentablemente dicen es parte del pueblo del Señor y los reciben. Y exponen a su congregación a enseñanzas que muchas veces ni siquiera bíblicas son. Tenemos que aprender a ponerle orden a las cosas de Dios. Y no porque éstas estén desordenadas, sino porque nosotros como seres humanos las desvirtuamos al no conocer las Escrituras. Muchas personas vienen trayendo ideas que vieron en otro lugar y que la Escritura no enseña, o que sacan ese pasaje ese texto del contexto para darle sentido. Así como cayó el manto de Elías sobre Eliseo, yo me quito el saco para golpearte. Y si funcionó con aquel evangelista, entonces va a funcionar conmigo. Ellos piensan que el mover del Espíritu está basado en una forma. Y el mover del Espíritu no está basado o fundamentado en una forma, sino en una persona. Y la persona es Jesucristo. Todo el mover de Dios está enfocado en Cristo. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 1. Vamos allá, Hebreos capítulo 1. Del verso 1 al 3 dice: Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, lea conmigo, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Si usted quiere saber algo acerca de Dios, usted lo puede conocer a través de Jesucristo. Solo Jesucristo es quien puede revelarnos a Dios en toda su potencia, en toda su majestad. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha visto jamás, solo el Hijo, que vive en unión íntima con el Padre. Entonces fíjese lo que continúa diciendo. Al Hijo, Dios lo designó heredero de todo, y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Quieres conocer a Dios? Debes de conocer al Hijo. Debes de tener un encuentro con Jesucristo. Se cuenta de que en una ocasión, en una congregación, lo que les voy a contar es real. Todos los ejemplos que voy a utilizar son reales. Algunos muy chistosos, pero son reales. En una congregación sucedió, como hace un momento les comentaba, un supuesto hiper mega ultra profeta contactó a un pastor y le dijo: yo quiero ir a bendecir a su congregación. Ese pastor le dijo: sí, venga, no importa que no haya referencias, todos somos el cuerpo del Señor, venga, le dejo mi púlpito. Estando ese hombre en la plataforma, dijo de pronto: el Señor me está revelando que aquí hay una persona que está viviendo en pecado. Y a ti te digo, y te ordeno en el nombre de Jesús, que te levantes y públicamente confieses tu pecado. La iglesia en silencio sepulcral, callados. Algunos diciendo como Judas: ¿acaso seré yo, Señor? Y ese hombre insistía: uno de ustedes está en pecado. Y había allí un hombre que ese día amaneció muy mal del estómago, pero aún así decidió ir a la congre. O sea que estaba sentado allí y sentía el escalofrío por fuera y retorcerse por dentro. Usted posiblemente sepa qué se siente, pero es terrible. Y ese hombre insistía: ya no te digo que te levantes y confieses tu pecado, solo te ordeno que te levantes
y salgas de esta congregación. Para suerte de este hermano, los baños quedaban afuera. Y él ya estaba sudando y aquel presionando. Finalmente él dijo, pues con la pena, yo sé que no, Señor, pero yo tengo que ir al baño. Se hizo chiquito y así se salió por un pasillo y finalmente estuvo afuera de la iglesia. ¿Y sabe qué dijo aquel grande profeta? De verdad expresó lo siguiente: lo sospeché desde un principio. Cuando Dios se está moviendo, iglesia, no hay lugar para sospechas. Cuando realmente hay discernimiento y hay palabra de ciencia, no hay sospechas. Es porque Dios así lo reveló. Es porque Dios así lo mostró. No hay vuelta de hoja. No es de que lo estoy sospechando. Hay gente que de todo sospecha. Ay, es que yo ya vi cómo se miran. O sea, ¿que tienes discernimiento en las miradas o qué? ¿Un nuevo don? Ay, no, la hermana discierne las miradas. ¿Eso qué? Por favor, ¿esa doctrina de dónde? Si no está en la Biblia, o es de tu gran imaginación o es del diablo. Hay otros lugares en los que la gente se dice profética y se sienten profetas. A lo largo de esta serie vamos a aprender sobre los diferentes niveles en los cuales lo profético se da. Y no toda persona que tenga una palabra de Dios para ti es un profeta, partiendo de ese fundamento. Pero hay personas que no están en autoridad, no tienen la capacidad de dirigir tu vida. Pero claro, siempre a ellos Dios les revela algo de ti. Y se acercan y te dicen, Dios me ha dado una revelación de tu vida, pero me dijo que no te la comunique. O sea, por favor, puede darse el caso de que Dios traiga revelación de la vida de una persona y Dios determine que no es el momento para que esa persona lo conozca. Sí, pero solo y cuando esa revelación viene al pastor. Le puedo poner un ejemplo. Que Dios me diga, tienes que preparar a tal persona porque va a fungir en esta actividad o en este lugar de honor. Yo sé hacia dónde Dios quiere que lo lleve y lo voy a llevar, pero no le voy a decir para no afectar su pasión hasta que llegue el momento que yo le considere que puede entonces conocer esa parte que yo ya como su pastor conocía. Estoy en autoridad y tengo la capacidad de dirigir tu destino, tu futuro en Dios. Entonces puede ser el caso que a mí Dios me revele algo que quiere de ti y que me encomienda a mí la labor de hacerlo contigo y que no necesariamente yo te tenga que informar desde el principio. ¿Me explico? Pero no a alguien que no esté en autoridad. Hay personas que tienen hambre por ser escuchadas. Y entonces, ¿cuál es la forma perfecta? Decir, Dios me mostró algo. Y en toda reunión, en todo momento, tienen palabra para todo el mundo. Hay personas que genuinamente tienen un don profético y Dios les muestra cosas. Pero quiere saber si esa persona realmente está haciendo lo correcto, está pastoreando su don. Está pastoreando lo profético, lo tiene bajo autoridad. Pero aquellos que solo imaginan cosas y que no viven bajo autoridad, cuidado, son un peligro. Debemos de tener cuidado con todo esto. En una ocasión se cuenta que estaba una iglesia reunida en oración y de pronto se escuchó una voz de un hombre bien fuerte. Así dice el Señor. Y toda la iglesia guardó silencio. ¿Qué dirá el Señor? Pueblo mío. Todos calladitos. Como era vísperas de Navidad, gritó, ¡Feliz Navidad! Y por allá la hermanita ignorante que jamás leía su Biblia, el hermanito que jamás dedicaba tiempo a escudriñar las Escrituras, ¡Gloria a ti, Señor! También para ti, ¡Feliz Navidad! Por favor. Dice la palabra de Dios, ¿qué tienen en común la paja con el grano?
Quien tuvo un sueño, que cuente su sueño, pero quien tenga mi palabra, que la hable con fidelidad. Cuando hablamos de lo profético y cómo Dios se mueve, estamos hablando de algo que debe de tener suma importancia y sumo cuidado. ¿Por qué? Porque lo profético tiene el poder de crear destinos donde no los hay. Escuche lo que estoy diciendo. Lo profético tiene el poder de crear destinos donde no los hay. Y si ese destino que te están creando no procede de Dios, imagina tu tragedia. Hace una década o década y media estaba de moda el Dios me reveló que usted, hermanita, se debe de casar con sutanito. Sí, y créame, eran las hermanitas, así como está el club de las rodillas sangrantes, estas eran las hermanitas Cupido. Le hallaban a todas y a todos pareja. Es que viene un sueño, que usted entraba en la puerta de la iglesia con ese hermano tomado de la mano. Dios me mostró y siento del Señor. Por favor. Le preguntas a la chica, ¿y te gusta? Y dice, no, pero si el Señor quiso que se haga la voluntad del Señor en esta sierva. Ay, por favor, déjate de cosas. Muchos destinos se truncaron por sobreespiritualizar las cosas y no tener una base escritural. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios, porque lejos de esta no vamos a tener la dirección que necesitamos. En sesiones siguientes vamos a hablar de cómo aprender a discernir la voz de Dios. Vamos a aprender juntos cómo habla Dios a través de las Escrituras, cómo podemos saber que es el Espíritu Santo quien nos está hablando y cómo identificar a Dios cuando alguien más se acerca a darnos una palabra supuestamente proveniente de Dios. Vamos a aprender quién es la persona más adecuada para profetizarme o ministrarme a mí o mi familia y cómo podemos evitar incurrir en engaños y manipulaciones y más. ¿Ok? Quiero que se queden con esto. Lo profético no tiene nada que ver con lo místico, esotérico, ni con un positivismo futurista, ni tampoco tiene nada que ver con un derroche de autosuficiencia. Lo profético tiene que ver con tener el corazón adecuado para recibir y transmitir lo que Dios nos está comunicando. Amén. Estamos viviendo un tiempo en el que lo profético va a comenzar a activarse. Tenemos que estar bien enseñados para que lo que comienza de parte de Dios no termine siendo algo fruto meramente de la carne. Amén. ¿Aprendió algo esta tarde? Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestro corazón. Te ruego, Espíritu Santo, que tú estés poniendo en nosotros un anhelo por la presencia de Jesús. Que nuestro anhelo sea siempre poder agradarte a ti. Y que tengamos una vida de fe, de obediencia, que sea digna de ti. Padre, sigue perfeccionándonos día tras día. Ayúdanos a ser fieles a ti. Y si tú estás preparándonos para algo nuevo en lo profético, danos corazones enseñables, corazones obedientes, para poder, Señor, descubrir cuál es tu perfecta voluntad.